Urara, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, vamos a ver cómo nos esforzamos los dos, porque yo le puedo hacer 10 preguntas obvias y usted me hace 10 respuestas obvias y entonces hacemos la misma nota que se ha hecho 300 veces. Es una nota obvia. Exactamente, 300. Vamos a ir a este informe que bueno. o las condiciones del gobierno, pero arranco de 1 a 10. ¿Qué puntuación le pone a la situación de la industria nacional hoy? La puntuación, si 1 es malo y 10 es bueno. Exactamente. Y hoy está en una puntuación de 4. 4. Sí. La industria nacional hoy, en todos los rubros, pequeños, medianos y grandes, tiene el personal, el número de personal ocupado que debería tener. A mí no me gusta el multiple choice, pero se lo voy a hacer. O debería tener más si la situación no amerita poder contratar. La industria ha perdido mucho empleo. Miles de puestos. Sí, en estos últimos 3 años, alrededor de 20.000 empleos. Podría tener más porque tiene una capacidad ociosa muy importante. Estamos trabajando con el 62-63% de la capacidad instalada, una capacidad que además ha crecido porque hubo buenas inversiones hasta el año 2014. Entonces podría tener mucho más empleo, pero tiene un problema de competitividad muy importante que se ha venido agravando año a año. Y ahora, si tomamos el 2018, se sigue agravando también. Bien, ¿cuáles son esas 4, 5, 6 patas de los problemas de competitividad? Y el problema de competitividad, uno han sido las tarifas. Yo llevo una medición, por ejemplo, desde el año de enero del 2005 hasta diciembre del 2017, donde la inflación fue alrededor del 150%. El fuel oil pesado, que es un combustible que usa mucho la industria, subió alrededor del 155%, un poco más que la inflación, y la energía eléctrica un 140%. En ese mismo periodo, los salarios tuvieron un crecimiento de 300 en la industria. El índice de medio de salario es un poco menos, de 360%. Y el tipo de cambio en ese periodo subió alrededor de un 13%. El tipo de cambio se dice que acompaña la evolución global, pero en ese mismo periodo, por ejemplo, Brasil, mientras nosotros subimos un 13%, Brasil subió un 42%. Y Argentina también subió más, pero en Argentina es un poco más complicado el tema por el tema de la inflación, que hay que tomarla. Como no teníamos datos ciertos, por lo que decían los mismos argentinos del INDEC anterior era poco confiable. Es difícil de medir. Pero Brasil, que ha tenido inflaciones más bajas que nosotros, ha devaluado más. El dólar, de acuerdo a los técnicos de la Cámara de Industria, ¿dónde debería estar hoy, por ejemplo? El dólar, de acuerdo a los técnicos de la Cámara de Industria y a muchos otros técnicos, está con un atraso cambiario. Inclusive el Fondo Monetario ha hablado que el dólar tiene un atraso cambiario. ¿Pero tendría que ser 36, 34, 32? Bueno, hay gente que habla de un 14% y otra gente que habla de un 30% y otros que hablan de muchísimo más. Pero si uno sigue esos números que yo digo de Brasil, tendría que andar alrededor de un 25% más. Si se adecuaran las tarifas, ahora el grupo de autoconvocados ha pedido una rebaja generalizada del precio del gasoil. Si se adecuaran las tarifas de energéticas, y ahí incluyo la electricidad y ahí incluyo los combustibles, por ejemplo, ¿hay industrias que se salvarían o algunas que están heridas de muerte igual? Lo que pasa es que año a año hay industrias o hay sectores que han ido disminuyendo su producción porque las condiciones han sido cada vez peores para producir, y sobre todo donde hay más valor agregado, hay más mano de obra intensiva. Si bajaran los combustibles, primero cambiaríamos una tendencia
sería una señal muy importante y además sería lógico, porque yo hace unos 4 o 5 días estaba mirando la información que da SEC de la paridad cambiaria de importación y resulta que el gasoil y el fuel oil, que son 2 elementos vitales para la producción acá en Uruguay, son de los productos que tienen la diferencia más grande de importación. El gasoil 25% más caro y el fuel oil 29% más caro. Y con esos números, sumado a otros que forman la estructura de costos, es lo que ha complicado a la producción en general, ¿no? Los números que dio el Banco Central la semana pasada, podría trasladarlos yo, pero ya que lo tengo acá, ¿cuáles son las industrias que tienen mano de obra agregada que realmente se puede decir que funcionan? Y pondría arriba de la mesa, si alguien me lo preguntara a mí, frigoríficos, por ejemplo. ¿Qué otra industria hay que se puede decir, bueno, esta más o menos todavía está funcionando bien? Hay mucha industria metalúrgica, de pinturas, con intensivas en mano de obra. Pero hay otras industrias que además de mano de obra usan muchos insumos nacionales que se toman en pesos y al dividir con $1 cada vez más barato, cada vez su costo de producción es mayor en dólares, lo que lo hace difícil tanto competir para el mercado en el mercado internacional con otros países como en el mercado interno con importaciones que vienen de otros países que la mano de obra y los insumos son más baratos. Hay algunas que se puede decir que están definitivamente muertas, papeleras, por ejemplo. No estoy hablando de pasta de celulosa, estoy hablando de Fanapel, por ejemplo. Incluso la industria láctea, que es una de las banderas que puede tener un país lechero como este. Hay 2 o 3 plantas grandes en los últimos 3 o 4 años que cerraron y bueno, y ahí quedaron. Y ahí quedaron. Y sin embargo otras pudieron subsistir. O sea que no podemos hablar por sectores, pero por empresas sí. Y también dentro de los sectores están las empresas con diferente capacidad de gestión. Hay empresarios que se defienden mejor que otros con condiciones similares. Ahora, hablar de industrias muertas, se podría hablar, pero no de sectores. Hay sectores todavía que muchas industrias están tratando de subsistir y salir adelante. Usted nombró el tema del papel. Fanapel no es una empresa que cerró, se reconvirtió y revende y exporta. El día de mañana le cambian las condiciones, tal vez tenga condiciones de empezar a producir de vuelta. Y como Fanapel puede haber muchas. Vamos a los consejos de salarios. Hay pautas allí del gobierno. Usted en algún momento dijo, cuando no era presidente de la Cámara de Industrias, que se da una pauta y se da un porcentaje que genera a veces una cláusula gatillo hacia arriba, pero si la inflación fuera más baja, nunca es hacia abajo. Hoy, de acuerdo a lo que presenta el Poder Ejecutivo, ¿qué reflexión le merece? La misma. Porque hoy nosotros consideramos en la industria que los lineamientos, los porcentajes de lineamientos tendrían que haber sido menores. Porque si el gobierno nos está diciendo que estamos con una inflación esperada de un 3 a un 7%, donde entre el 3 y el 7 hay un margen importante, ¿no? O sea que podemos hablar de un 5% promedio. Pero si arrancamos con pauta, que la más baja es las 6,5 y después 7,5 y 8,5, no estamos cubriendo nunca el nivel estamos siempre por arriba del nivel de inflación, estamos apostando a la inflación y a subirla más, porque además dentro de las pautas los correctivos son solo al alza, no a la baja. O sea, si los uruguayos fuésemos capaces de bajar la inflación por X motivo a un 4%, nos exigiría igual subir los salarios con estos alineamientos a un 6,5, un 7,5, un 8,5 y estaríamos por sí mismos generando inflación de alguna manera. Y el otro tema que importa y que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que la premisa en este Consejo
en estos consejos de salario debe ser el empleo, es que con estas pautas que ya hemos tenido en los consejos de salarios anteriores, no hemos podido recuperar el empleo y así tampoco los vamos a poder recuperar, que para nosotros es importante porque si podemos tener empleo es que podemos tener empresas funcionando. ¿Debe ir, por ejemplo, una adecuación salarial atado a la productividad que se habló en algún momento? El tema de la productividad sería interesante que se pudiera hacer. No puede ser sector por sector, tiene que ser por empresa y tiene que ser con un estudio más profundo, mucho más profundo de los que tenemos todos. Nosotros tenemos la productividad medida en la Cámara de Industria, en nuestro Departamento de Asuntos Económicos, y la productividad en un todo es negativa, como ha venido, porque no es solo medir la producción que tenemos contra los empleos, porque ha habido mucha inversión de maquinaria que también juega en ese... Sí, quita empleo. Quita empleo, pero digo, ha mejorado productividad y no quiere decir que se haya logrado porque se ganó productividad por el empleo. Porque en el mismo lapso, del 2015 hasta ahora, la producción ha estado estancada o ha bajado en algunos casos y el crecimiento de salarios ha seguido. Richard Reed alguna vez, usted lo habrá oído, alguna vez me dijo, yo le pregunté cómo lograron lo que lograron en la bebida, que tienen un convenio con productividad incluida. Dijimos sí, cuando nos dijeron que querían hablar de productividad, dijimos que sí, pero queremos ver los números de la empresa. Es lógico. Cuando vieron los números de la empresa, cuando la empresa puso los números arriba de la mesa, dijeron sí a la productividad. ¿Usted Lógico. estaría de acuerdo con una cosa así? Pero es que no hay otra manera. Porque digo, si uno va a hablar de algo que va a afectar de ambas partes, hay que ver las producciones por hora, el costo de esa producción por hora y para a partir de esa base empezar a calcularlo. A mí no se me ocurriría de otra manera.